Bueno, para mí es un gozo y un privilegio cada vez que me invitan a compartir algún mensaje. Hay un amigo que conozco muy apreciado que dice que para predicar y para cenar nunca me voy a negar. Entonces, pues también con él me uno yo a esa misma idea. Cada vez que me invitan, yo con todo gusto acepto en cuanto está en mis posibilidades. Yo soy nacido en México, mis raíces son del estado de Jalisco. Los dos, mis padres son de Arandas, Jalisco, una ciudad a 2 horas de Guadalajara. Yo nací y me crié en el Distrito Federal hasta la edad de 9 años. Bueno, yo conocí a Cristo cuando tenía unos meses de casado. Empecé a estudiar la palabra de Dios durante 12 años. Después tuve el llamado misionero a salir al campo misionero, específicamente a Guatemala. Y en Guatemala ya llevamos trabajando para el Señor 38 años. 37 años. Ya me andaba pasando por uno. Perdón, tengo 37 años de convertido, tenemos 24 años de compartir el Señor allá en Guatemala. Corrigiendo, aquí traigo a mi secretaria, a mi señora esposa, muchas gracias, amor. Entonces, pues nos invitaron aquí a estar con ustedes compartiendo un mensaje y ahora quisiera platicar de un pasaje que se encuentra en el capítulo 9 de Hechos. Vamos a ponernos en este pasaje. Debo decirles que cuando yo era recién convertido, los pasajes que me pedían que leyera, cómo me gustaba que me pidieran Génesis o Apocalipsis. De ahí en fuera, uno va con el tiempo estudiando la palabra y uno va aprendiendo la ubicación de cada uno de los libros, que es muy importante, ¿verdad? Algunos dicen, es que cómo es posible que uno se pueda aprender tantos libros de la Biblia, los 66 libros, está difícil. No, tú agarras 5 esta semana, los repasas durante la semana, la próxima repasas esos 5 y agarras otros 5 y cuando menos sentiste ya te aprendiste todos los libros de la Biblia en el orden en que van, al revés y al derecho y salteaditos y de tal forma que te dicen alguna cita y rapidito llegamos a ella, ¿verdad? Bien, ahí se ve el paso de los años. Vamos a darle lectura entonces al libro de Hechos, capítulo 9, dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, ¿cuál es la razón por la que tomé este pasaje como el pasaje para compartir con ustedes? Bien, vemos a un Pablo que no era un borracho, esto no se nos describe de él. Tampoco se nos describe que era un ladrón, tampoco se nos describe que era un adúltero. Vemos que era un hombre celoso de la ley. Algunos piensan que hasta era parte del Sanedrín, de aquellos que juzgaban al pueblo de Israel, que tomaban las direcciones políticas del pueblo de Israel y que prácticamente se sabían la Biblia casi de memoria. Bien, este hombre creía que estaba trabajando para el Señor. Era un hombre que tenía un fuerte cargo por la obra de Dios. Era un hombre celoso por los mandamientos de Dios. Y en su celo, él estaba trabajando para el Señor. Solamente que estaba trabajando de la manera equivocada y del bando equivocado. Este hombre estaba trabajando, persiguiendo a los seguidores del camino, a los cristianos, y en esas andaba cuando de repente se le aparece el Señor en el camino a Damasco, que iba a tomar presos a algunos para llevarlos a Jerusalén y castigarlos.
y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué podríamos haber hecho nosotros en ese momento? Guillermo, Guillermo, ¿por qué me persigues? A ti no te estoy persiguiendo, estoy persiguiendo a estos cristianos, a estos creyentes. Entonces Saulo entendió que perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo y nosotros somos uno. Y Él, al momento de convertirnos, entra en la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, nos habita, somos uno con Dios. Y entonces Él entendió esto. Tal vez había escuchado hablar acerca de Jesús, tal vez se enteró de algunos de sus milagros, tal vez Él vio cómo lo crucificaron. No sabemos en detalle cuánto de esto Él sabía, pero sí que en ese momento, como decimos en mi rancho, le cayó la moneda. Entendió. O sea que tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Ahí en ese momento le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Dicho de otra manera, yo estaba trabajando para ti, estaba en el bando equivocado, pero ahora quiero hacer tu voluntad, ahora quiero trabajar para ti, ahora que he entendido. Claro, le llevó tiempo entenderlo, no fue así de rápido. Yo creo que mientras estaba ciego, estaba meditando, fue enseñado en diferentes maneras por el Señor, hasta que finalmente le quedó claro el mensaje, le quedó claro el propósito de su vida y empezó a trabajar para el Señor. Y luego se escuchaba de él: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora es uno de nosotros. Pero ¿qué está haciendo? Trabajando para el Señor. Y si hay algún ejemplo de alguien trabajando para el Señor, lo encontramos precisamente en Pablo. Ahora, no es solamente el propósito de Dios con Saulo de Tarso, que después le puso por nombre Pablo. Ese también el propósito de cada uno de nosotros. Dios quiere que trabajemos para Él. Todos, jóvenes, señoritas, casados, casadas, abuelitos, abuelitas, todos. En una ocasión, una mujer, escuchando una predicación al respecto, se acercó con el pastor y le dijo: pastor, es que para mí es muy difícil trabajar para el Señor. A ver, cuénteme, Juanita, ¿por qué es difícil para usted trabajar para el Señor? Pues ¿cómo voy a trabajar? Mire, todo el tiempo me la paso en mi casa, lavando, pues ni modo que le predique a los trapos, planchando, barriendo, solamente que le predique a la escoba o al trapeador. A ver, Juanita, en aquella época, ¿verdad? ¿Quién le trae la leche? Pues el lechero. ¿Y quién le trae el pan? Pues el panadero. ¿Y cuando encarga el pollo y la carne, quién se lo trae? Pues el carnicero. Pues ahí tiene su trabajo, ahí tiene su área de trabajo, Juanita. Sí es cierto, ¿verdad, pastor? Y listo. Cuando llega al día siguiente en la casa de Juanita, llega el lechero y se topa con que no había ningún frasco de vidrio, porque en ese tiempo se cambiaba, ¿verdad? Se llenaba el frasco de vidrio y se dejaba el vacío. Ningún frasco vacío. Pues entonces se le hizo raro y le toca a la puerta de la casa a doña Juanita. Y ya sale doña Juanita y se acerca y le abre y le dice: buenos días, señor lechero. Buenos días, doña Juanita. Y fíjese que se me hizo muy raro ver que usted no puso ningún frasco de vacío de leche. Y yo pensé que a lo mejor hoy no iba a querer leche, pero usted todos los días me compra leche. Así es, efectivamente, pero lo hice con un propósito. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, si muere hoy, a dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y aquel hombre se rasca la cabeza. Yo no me la rasco porque tengo poco cabello y me lo despeino, pero se rasca la cabeza y dice: nunca me lo había preguntado, pero no sabe cómo yo necesito de esto. Y le dice: pásele, le voy a preparar un cafecito y vamos a platicar. Y lo ganó para Cristo,
y el hombre se constituyó en un trabajador para Cristo. Estaba su trabajo. Dios quiere que trabajemos para Él, porque el campo es muy, muy grande. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 38. Mateo 13, 38. Para los que no encuentran Mateo, se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Dice lo siguiente: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El campo es el mundo. ¿Te das cuenta qué grande es el campo? Recuerdo que cuando la persona que me compartió el Evangelio entró de tiempo completo a la obra, yo me sentía privilegiado. Yo decía, la persona que me instruye en la palabra ahora está de tiempo completo. Está listo para leer la palabra, llenarse de la palabra y puedo consultarle, me va a resolver dudas, etc. Entonces llego yo y lo felicito y le digo, mira, me siento sumamente gozoso de que la persona que me guía en la palabra ahora se dedique 100% a la palabra. Y entonces él me dice, mira Memo, te voy a decir algo. Cada vez que me hablaba así, yo pelaba las orejas, ¿sí? ¿Han visto como cuando a un perrito le dices y levanta las orejas porque cree que le vas a dar de comer o algo por el estilo, ¿verdad? O por lo menos una caricia. Así yo levanté las orejas. Lo importante en la vida cristiana no es esperarse hasta que nos llamen a trabajar de tiempo completo para el Señor, sino que dentro de tu corazón tú estés trabajando de tiempo completo para el Señor. El campo es muy grande y las almas están esperando a que nosotros lleguemos y les compartamos el mensaje más importante que necesitan oír. Yo no tengo ni la menor duda de que esta pandemia Dios la permitió, porque nada pasa si Dios no lo permite. Dios tiene el control de todo, si tenemos claro esto. Aún el mismo Satanás no puede hacer nada que Dios no se lo permita, ¿sí? Lo tenemos con Job. No le permitió que lo matara y él no pudo matarlo. La idea de que el diablo es el jefe del mal y Dios es el jefe del bien es una grave equivocación, porque estamos colocando al mismo nivel a Satanás que de Dios, y no es así. El diablo no puede hacer nada que el Señor no le permita. Y si Dios permitió esta pandemia, la permitió por dos razones. Una, para hacer que el hombre voltee a Dios. Hace unas pocas semanas estábamos en un grupo, nosotros nos reunimos en grupos similares, pero en casas. Y resulta que fue en la casa de mi yerno. Mi yerno invitó a su mano derecha, él es ingeniero, invitó a este otro ingeniero, y él llevó a su mamá. Mi hija invitó a una vecina, y por ahí viven también los familiares de mi yerno, y llegaron todos ahí a escuchar un mensaje. Después de haber escuchado el mensaje, él nos preparó una comida, comimos juntos. Al día siguiente, platica con mi yerno y le dice, ahora sí entendí el mensaje, ahora sí entendí la salvación, ahora yo quiero leer la palabra, quiero crecer en el Señor, estoy muy claro en esto. Y esta es la gran necesidad que yo tenía y creo que es la gran necesidad que tiene toda persona. Yo creo que el propósito de Dios con esta pandemia es que las personas volteen al Señor, que se conviertan a Él. Pero también yo creo que esta pandemia Dios la permitió para despabilarnos a los creyentes, despertarnos para darnos cuenta lo grande que es el campo, la gran cantidad de personas que tienen esta profunda necesidad de escuchar este mensaje,
el único mensaje que puede cambiar una vida, que puede cambiar un corazón, el mensaje de salvación. Y tú y yo lo conocemos. Y Dios quiere que trabajemos. A veces podemos ver personas que tienen vidas que dan apariencias de que todo está bien. Tan sencillo como que llegues con el vecino. Hola vecino, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va en la vida? No, todo marcha de maravilla. ¿Cómo están los negocios? Uy, viento en popa. No, todo está bien, como si ellos fueran unos superdotados, ¿verdad? Y cuando de repente te enteras, plum, ya se separan. Pues no, que él iba tan bien. Es que toda persona que no conoce a Dios vive prácticamente un infierno en su vida y en sus relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída como humanos, que heredamos desde Adán. Una naturaleza caída que nos lleva a vivir en el egoísmo y en el orgullo. Así está todo ser humano. Por eso el campo es tan grande. Nuestro campo de trabajo es cada ser humano que nos rodea. Y estamos rodeados de muchos aquí en Comitán. Es muy grande. Este orgullo es la causa de todos nuestros pecados. Este egoísmo, ¿no? Si pensáramos ahorita en un pecado, bueno, hay varias listas que encontramos en la Escritura. En Marcos encontramos una, en Gálatas encontramos otra, en Romanos encontramos otra. Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. A ver, váyanlas contando. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya con estas ni le sigues contando, ¿verdad? Cosas semejantes a estas. Si no encajaste en alguna de estas, hay muchas más. Ahora, mencióname una de estas y yo te voy a decir que tiene por ADN el egoísmo. La mentira, egoísmo. No me importa mentirte con tal de sacar provecho en esta situación contigo. El robo, egoísmo. No me importa lo que tú trabajaste para sacar esta quincena, yo la quiero para mí hoy. Ay, y para eso siempre ponemos pretextos, ¿no? Un señor llega, estaba en la fila para cobrar su cheque, ahí estaba el cajero pagándoselos, y llega con él y le da su cheque, y aquel lo recuenta y se da cuenta que le sobraron, que le dieron de más $50. Y se sigue como que nada, ¿eh? El cajero se da cuenta y dice, ay, le di 50 de más. Bueno, la próxima se los descuento. Y llega la próxima, ¿no? Y llega y le paga su cheque, aquel cuenta y se da cuenta que le dan 50 menos. Dice, oiga, cajero, me está dando $50 menos. Ah, pero no me dijo nada la quincena pasada que le di $50 más, ¿verdad? Dice, bueno, es que un error como quiera pasa, pero ya dos, ya no. Somos muy hábiles, pero es egoísmo. Porque al final de cuentas el cajero lo tiene que pagar. El robo, el adulterio, no me importa dañarte a ti y a tu mujer y a tus hijos y a mi mujer y a mis hijos con tal sentir placer yo, etcétera, etcétera. El ADN de todo pecado es el egoísmo, y el egoísmo en últimas lo que nos dice es que todos me complazcan a mí aunque los demás se amuelen. Ese corazón solo puede ser transformado al ser cambiada su naturaleza, de esa naturaleza caída a la naturaleza divina que Dios nos quiere dar. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con la gente que está a nuestro alrededor, llevarles este mensaje y decirles que lo que Cristo vino a hacer precisamente fue a arreglar el problema que se estableció entre Dios y el hombre con el pecado. Cuando le dijo a Adán y Eva, de este árbol no puedes comer porque el día que de él comieres ciertamente morirás, y murió, se separó de Dios. El hombre necesita hacer ahora lo contrario. El hombre, Dios le dijo, no puedes comer, y él comió. Lo que se trata ahora es, Dios, ahora quiero hacer tu voluntad. Me arrepiento de ese estilo de vida en donde he vivido en rebelión contra ti, haciendo mi propia voluntad, para ahora someterme a tus pies y hacer la tuya. Esto se llama arrepentimiento. Dicho de otra manera es
la decisión de levantarme del trono de mi vida, donde yo he sido Dios para mí mismo, donde yo la he gobernado a mi antojo, levantarme para decirle a Dios, ahora tú te vas a sentar en este trono, Señor, a gobernar mi vida y yo soy tu siervo. Tú me dices, yo obedezco, sin condiciones, sin pretextos y de inmediato. Esa es la obediencia, ¿sabían? Hay muchas cosas que no nos gusta en nuestra carne en sí, en nuestra naturaleza en sí, pero cuando Dios nos las pide, es, tú mandas, Señor, yo obedezco. No es nada más que obedezcamos a ciertas partes de la Biblia que me gustan. A ver, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? Dio su vida por la iglesia. ¿Qué le pide Dios al hombre que haga con su mujer? Que dé su vida por la mujer. Levante la mano la mujer que le gustaría que su esposo diera su vida por ella. ¿A nadie? ¿A nadie le gustaría? A ver, quizá les da pena. Lo voy a poner al revés. Levante la mano la mujer que no le gustaría que su esposo diera su vida por ella. Así está mejor, ¿verdad? Luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Empieza el pasaje de Efesios 5:21, empieza diciendo, sométeos unos a otros en el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, si la persona no se ha convertido a Cristo, de nada sirve toda esa lista, de nada sirve. Todo empieza por el temor de Dios. Y comienza diciendo así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿A qué marido no le gustaría tener una mujer sujeta? Sujeta en el sentido de que, sí, mi amor, te voy a apoyar. Yo voy a acompañarte en esta carrera, yo voy a acompañarte y te voy a apoyar. Claro que a todos nos gustaría. Pero resulta que yo me he topado con mujeres, en una ocasión una señora me dijo, mira, Guillermo, te voy a ser clara. Yo no voy a entregar mi vida a Cristo si Él no la entrega primero. Porque lo conozco, es un aprovechado. Y si yo me entrego y sé que me voy a tener que sujetar a Él, se va a aprovechar de mí y yo no quiero eso. Y yo le dije, ay, pero fíjate que en la Biblia no encuentro ninguna condición. No me dice que las mujeres se sujeten a sus maridos si el marido primero se convierte a Cristo. Dice que te sujetes a tu marido, ¿a cuál? Al que tienes. Y tú, marido, da tu vida por tu mujer. ¿A cuál? Pues a la que tienes. Se supone que nada más tenemos una, ¿no? Entonces, esto que Dios nos muestra no se puede entender si uno no se convierte. Cuando uno se convierte, entonces ha tomado esa decisión de rendir su voluntad a Cristo y su voluntad está claramente expresada en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice en su palabra acerca de cómo debe ser nuestra aceptación de la palabra? Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguien va a la Biblia nada más para leerla y no obedecerla, se está autoengañando. Déjenme aclarar un poquito esto. Una vez una persona se encontró con un chico que estaba ahí trabajando con su cajuela del carro levantada y haciendo una serie de cosas y con una serie de menjunjes y de portafolios, y aquel se acerca para ver si le podía ayudar en algo, lo vio tan afanado y le dice el otro hombre, es que mira, es que esto es un producto buenísimo que es para que crezca el cabello, pero no quiero que nada se me vaya a desparramar porque esto es un verdadero tesoro. Y aquel calvito
Le dice, ¿de veras que esto es...? Sí, mire, apenas lo estamos por lanzar a la publicidad y todo esto, pero primero estamos haciendo pruebas con voluntarios. Pues si quieres, yo puedo cooperar. Muy bien, entonces se lo da. Eran una serie de chiles picantes que se supone que estimulaba el cabello y que hacía que creciera y saliera cabello nuevo. Y ya sabes que te quieres ser millonario, invéntate un producto que ayude a la gente a que se le quiten las arrugas, a que se acaben las canas, a que se adelgace o a que salga cabello. Ahí ya te haces millonario. Bueno, el caso es que este cuate empezó con eso. Y un día llega la esposa y le dice, hola mi amor, ya llegué. En la calva, ¿verdad? Le da un besito en la calva. ¿Qué hiciste? Ella le explicó y no le salió ni una sola pelusa, ¿verdad? Lo engañaron. Le dijeron que ese producto iba a hacer que le saliera cabello, pero lo engañaron porque no le salió el cabello. No le sirvió para nada. Acá Dios dice que si lees la Biblia para no vivirla, tú mismo eres el que te autoengañas. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios nos dice algo en la Biblia, atrás de tu obediencia se encuentra la bendición para tu vida. Vamos nada más para ponerlo aterrizadito ya. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 1 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:1. Aquí está. Fíjense bien lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos y vean la que obedece, la bendición que puede venir a su vida. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ándale. ¿Te das cuenta? Cuando obedeces, atrás de tu obediencia está la bendición para tu vida, para tus relaciones, tu matrimonio, tu familia. Pero si tú nada más lees y no obedeces, tú mismo estás defraudando a tu alma, te estás autoengañando, pero en una estafa terrible contra ti mismo, porque te estás privando a ti mismo de grandes bendiciones que vienen en la obediencia del Señor. Pero esa obediencia viene desde el momento en que te conviertes. Y esto es lo mismo que necesitan escuchar las personas que tú conoces. Porque aunque ellos lean la Biblia, si no se han convertido a Cristo, no tienen al que se las explica, al Espíritu Santo. No la pueden entender. Yo intenté leer la Biblia cuando era incrédulo y no le entendía. Entendía muy pocas cosas, mejor dicho, pero casi no entendía. Y el corazón de la Biblia, mucho menos. Pero ahora que tú ya la conoces, ahora que tú ya la sabes, ahora que tú ya la vives, Dios quiere que trabajemos para Él, porque el campo es muy grande. Tus vecinos, tus familiares, tus compañeros del trabajo o tus compañeros de la universidad. Este es un gran campo que tenemos para compartir la palabra. Pero no tenemos por qué llegar ahí todos ahí cabizbajos y temerosos y que te dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así tan tímido? Es que me convertí en cristiano. Oye, ¿así tú crees que alguien se va a animar a venir a Cristo? Ellos no me van a poner a mí contra la espada y la pared. Yo soy el que los pone contra la espada y la pared cada vez que les presento el Evangelio de Jesucristo. Oye, amigo, tú vas al infierno, ¿sabías? Ese es tu destino si te mueres hoy. Y tú no sabes en qué momento te puede dar algún coronavirus y ya te muriste, ¿ah? Miren, ya se acabaron todas las demás muertes, ya todos son de coronavirus. Pero se siguen muriendo de 1000 cosas más. Y lo más seguro que tenemos en esta vida es el día de nuestra muerte. Es lo más seguro. Y entonces, cuando la persona abre su corazón, le puedes presentar el Evangelio de salvación. Porque por un lado, el campo es muy grande.
pero también la necesidad que hay es muy grande. Leamos lo que dice en Juan 4:35. Dice lo siguiente: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya la gente está deseosa de escuchar. ¿Tú crees que no se están preguntando qué propósito tiene esta vida? Cuando van a alguna defunción, dice en Eclesiastés, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque esto es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, cuando uno está en un velorio, ¿no te has preguntado tú, un día voy a estar en esa caja? ¿Y qué va a ser de mí después? ¿A dónde voy a ir? Esa es una realidad. Aprovechemos estas oportunidades. La necesidad de la gente es muy grande. Viven en una confusión terrible y están tratando de poner su esperanza en las vacunas, o su esperanza en la medicina, o su esperanza en cualquier cosa. ¿Para qué? La gente deseaba tener ya la vacuna y entonces se fueron a los grandes reventones. Un amigo me dijo que los compañeros de su generación, ya que todos se habían puesto la vacuna, hicieron una gran fiesta, pero fiesta descomunal y perdida completamente, y varios se contagiaron ahí. Es lo que la gente quiere. Ya, quítenme este coronavirus porque yo quiero seguir haciendo de mi vida lo que se me da la gana, y lo que se le da la gana siempre es el pecado. Están deseosos de ver a alguien que les diga, oye, este no es el propósito de la vida. La vida Dios no nos la dio para eso. La vida nos la dio para tomar una decisión: ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Al lado de Dios o separado de Él? Nada más hay 2 lugares, cielo o infierno. No hay más. Y tú aquí decides dónde es donde vas a pasar esa eternidad. Y tú y yo, que conocemos el mensaje, el campo es muy grande, pero la necesidad también es muy grande. ¿Cuántos negocios no se tuvieron que cerrar porque, bueno, al menos en Guatemala, yo creo que aquí no fue tanto, pero allá sí hubo un encierro? Hubo un tiempo en donde ya nadie podía salir de sus casas, y imagínate la gente que vivía al día. Hace unos días usé el servicio de un transporte Uber y me puse a platicar con la persona que iba manejando y salió a luz este tema, y él dice, imagínese que yo tenía 5 quetzales en mi bolsa cuando se cerró todo, y todo el mundo encerrado, todo el mundo confinado y nadie podía salir, con 5 quetzales en mi bolsa. ¿Sabes lo que son 5 quetzales? Y le dije, sí, pues unas 3 paquetitos de papitas, ¿no? Más o menos. Mucha gente está sin trabajo, con necesidades muy fuertes de dinero, algunos hasta se endeudaron. Necesitan escuchar este mensaje. La necesidad es muy grande. Ahora, no porque Dios te vaya a hacer rico, no, Dios nunca nos dice en la palabra eso. Pero sí, dice que Él va a proveer a tus necesidades básicas: sustento, abrigo, calzado. Pero la más grande necesidad que tiene todo ser humano es precisamente su salvación. El campo es muy grande, la necesidad es muy grande, y la hora se ha acercado. Leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, que esa hora ya ha llegado. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora
el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. ¿Cuándo es el tiempo más adecuado para que una persona se convierta a Jesucristo? Tomen nota. Cuando le están hablando de Él. Ese es el tiempo más adecuado. Cuando la persona dice, lo voy a pensar, esa persona ya tomó una decisión. Su decisión fue no. Pero es el mejor momento para aceptar a Cristo. A mí varias veces me hablaron de Cristo. En una ocasión me acuerdo perfecto que yo iba manejando, haciendo una diligencia con una señora que iba a la par mía, que el triple de mi edad tal vez, o quizá lo estoy tratando con poco cariño. Pero el caso es que me empezó a platicar todo el mensaje del Evangelio. Y al final, la estocada, ¿verdad? ¿Te gustaría aceptar a Cristo para tener la salvación? Y le dije, claro que me gustaría, pero no ahorita. Yo pensaba en ese momento, lo que esta me está hablando es para cuando ya tenga 90 años y que ya nada de nada y que ni te ría ni las fiestas quieras ir porque ya no tienes ni energía, ni te gustan las mujeres porque pues ya estás viejito, etcétera. Algo así me imaginaba yo. Pero Dios tenía otros planes. Hizo lo que necesitaba para que fuera quebrantado mi corazón y viniera a los pies de Cristo. No sabemos el momento de las personas, pero Dios nos dice, tú háblales, te escuchen o te dejen de escuchar. Nuestro trabajo es hablarles porque el tiempo ha llegado. El tiempo es hoy. El tiempo es mientras tienen vida. Ese es el tiempo adecuado, cuando llegues y le hables de Cristo. No que te tengas que poner a decir, Dios, por favor, mira que me toque a la puerta y que venga ya quebrantado para que de rodillas escuche el mensaje de salvación. No, olvídate. Así no son las cosas. Hay que ir, hay que hablarle. Y si me rechaza, pues no le pongas tache, sino sigue orando por la persona. No sabes el momento en que esté más preparada por Dios y van a buscarte porque saben de dónde viene la verdad de Dios. ¿Quién le va a compartir la palabra de Dios? No sus propios rollos, no, la palabra de Dios. Así es. El tiempo ha llegado. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y el llamado es urgente. Dice en Mateo 13:34, no, perdón, Mateo 26. Dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupado? Llamó a unos a unos a una hora, a otros a otra hora, porque tenían la necesidad de trabajar. Dios nos llama a trabajar porque hay urgencia de parte de las personas que necesitan escuchar. Y necesitamos salir a la hora que sea. Me habla un amigo y me dice, fíjate que murió el abuelo de un amigo mío. Él está con un fuerte cargo de conciencia porque no pudo estar con el abuelo. Él vive en la ciudad de Guatemala y el abuelo murió como a unas 6 horas de ahí de distancia. Por cuestiones del COVID no pudo ir. También había toque de queda, también había deslaves por la lluvia y total que no pudo ir la familia. Y nada más su papá, que estaba por allá, enterró a su abuelo. Y me dice, ¿tú podrías dar una plática a esta familia para que pues sean consolados sus corazones por la pérdida del abuelo? Y le digo, por supuesto que sí. ¿Tú estás dando las pláticas por redes sociales o tú puedes ir personalmente? No, yo voy personalmente. Ah, bueno, pues entonces le puedo decir a este amigo que llegue, ¿sí? Se concertó la cita y ahí llegué.
Fíjense, todo sucedió o todo surgió por la muerte del abuelo. Estaban preparadísimos, les compartí el mensaje de salvación, tomando como base el orar de lo que Dios habla acerca, el hablar de lo que Dios habla acerca de la muerte. Y las personas escucharon y me dice este joven: mira, esta familia está muy necesitada de Dios. Tenemos unos problemas entre padres, hijos, entre hermanos, como no tienes una idea. Y creo que nuestro principal problema es que no nos podemos perdonar. No nos podemos perdonar. Pues es el detonante para el divorcio, para las enemistades entre hermanos, entre amigos, etc. Entonces les dije: miren, yo quisiera darles una pildorita a cada uno y con agüita que se la tomen y ya están todos capacitados para perdonar. Pero todavía no las hacen. Y yo no soy doctor, así es que lo único que les puedo compartir es lo único que en realidad va a solucionar su problema de raíz. ¿Sí? De raíz. Y si ustedes aceptan, yo les invierto el tiempo. Y me estoy viendo con toda esta familia. ¿Y cuál es el problema de raíz? Pues que no conocen a Cristo. A veces la entienden la primera, pero a veces no lo entendieron con manzanas, hay que explicárselos con naranjas. Y si no entienden con naranjas, pues va con peras hasta que finalmente entiendan, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que alguien sin Cristo puede perdonar? Si hay una persona que ha perdonado y que me dice que no ha escuchado el mensaje del Evangelio, le digo: ya, desenmascárate y saca tus alas, porque tienes que ser un ángel. Ningún ser humano. Leemos en Eclesiastés 7:20 que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Como humanos estamos cargados de pecados y una de nuestras más grandes males es que no sabemos perdonar. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo y te das cuenta de todo lo que te perdonó Dios y cómo te perdonó Dios, entiendes ese pasaje de los dos deudores, aquel hombre que le debía 10,000 talentos a su señor y le perdonó la deuda, y él sale y ahorca al que le debía 100 denarios, ¿sí? Y no quiso perdonar y lo echó a la cárcel. ¿Sabes de cuánto te perdonó Dios cuando lo aceptaste su salvación? Él te perdonó de 10,000 talentos, una cantidad imposible de pagar. Nunca podemos pagar por nosotros mismos el precio de nuestros pecados. ¿Por qué crees que dice en Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Eso sí se puede pagar. Y el hombre lo va a pagar con su muerte. Muerte física y muerte eterna, si no se convierten a Cristo. Luego dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque esa no se puede pagar. Esa solamente se puede recibir como un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando ya tienes la salvación, entonces entiendes que Dios me perdonó de 10,000 talentos y solo me pide que perdone 100 denarios. El denario era el precio del trabajo de un día de un jornalero. 3 meses de salario. Bien poquito. Y entonces, cuando yo ya me convertí, no me cuesta trabajo perdonar, porque he valorado de lo que he sido perdonado por Dios. Y esto restaura todas nuestras relaciones. Bueno, pero esto lo necesitan escuchar. El campo es muy grande, la necesidad es muy grande. El tiempo ha llegado y el llamado es urgente. Hay una llamada urgente. Y nosotros somos llamados a trabajar porque también la clase de trabajo es muy variado. Encontramos esto en Marcos capítulo 13, no, en Mateo también, capítulo 13, el versículo 34.
Y dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Hay muchas formas en que el Señor usó para que la gente pudiera escuchar. Unos escucharon a la primera, otros escucharon a la segunda, otros no quisieron escuchar. Entonces, para no acumularles más juicio contra sus propias vidas, les hablaba por parábolas para que no entendieran y siguieran rechazando. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos hablarles a las personas también de muchas maneras, pero la manera más eficaz es con tu propia vida, con tu propio testimonio. Llegan unos griegos y le dicen a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Ese es el clamor de toda la gente. Quieren ver a Jesús. ¿Y a través de quién lo van a ver? A través de los creyentes. ¿Por qué? Porque desde que nos convertimos, el propósito de Dios en nuestras vidas, a través de nuestra diligencia en obediencia a sus mandatos, es hacernos más semejantes a Cristo. ¿Sabían eso? Dice en Romanos 8:29 que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay tres aspectos de la salvación que son importantes entender. Salvación, sanación, liberación, es el mismo término que se usa en el griego. Y este término, he sido salvado o liberado o librado del infierno eterno. Esto es en el aspecto pasado, ¿sí? En el aspecto presente, he sido librado de la esclavitud que yo tenía hacia el pecado. Queríamos hacer el bien, pero hacíamos el mal que no queríamos por nuestra condición de esclavitud hacia el pecado. Capítulo 7 de Romanos lo explica muy bien. Y la tercera etapa o aspecto de la salvación es el estado perfecto semejante a Cristo que vamos a tener cuando partamos a la eternidad. Un cuerpo redimido, un cuerpo transformado que ya no tendrá ninguna relación con el pecado. De lo cual se nos describe en Filipenses 3, 20 y 21, que dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces ya no tendremos ninguna relación con el pecado, pero mientras estemos aquí nos va perfeccionando, y a través de este perfeccionamiento que nos va haciendo cada vez más cercanos a Jesús, parecidos a Jesús, la gente va viendo a Jesús en tu vida. A ver, nada más, con el perdón de mi esposa voy a tomar un ejemplo. Estábamos trabajando en una escuela y yo ahí tenía una oficina, una escuela cristiana. Era prácticamente una enseñanza en casa, pero nos juntamos un grupo de familias y teníamos esta escuela, ¿no? Y resulta que un día íbamos manejando y de repente llegamos a la escuela y me encuentro con que al poner la palanca en parking, estaba derramado yogur en la palanca de velocidades. Quizá las mujeres no comprendan mucho esto, pero para un hombre esto es un poco problemático, ¿verdad? Cuando yo veo eso le digo, ¿qué es esto? Mi esposa dice, ay, Memo, yo creí que había cerrado bien el yogur, pero ya me doy cuenta que no. Mira, en ese momento tuve que salir corriendo a mi oficina. Y en ese momento me hinqué ante Dios y le dije, Señor, Señor, yo estoy por estallar. Te necesito en este momento. Dime qué tengo que hacer. Y mira, me echó un balde de agua el Señor. No mi mujer, fue el Señor. Me dice, nunca una palabra audible, pero sí en mi interior. Muy fácil. ¿De cuándo te perdoné yo? Sí, Señor, 10,000 talentos. ¿Cuánto tienes que perdonar? Sí, Señor, 100 denarios. Bueno, ¿la vas a perdonar? Sí, Señor, por amor a ti. Y además, ¿la vas a ayudar a limpiar para que quede eso bien? Y así le vas a mostrar mi amor. Sí, Señor, eso voy a hacer. Y ahí voy.
Llego al carro, mi amor, perdóname. No, mi amor, no te preocupes, fue un accidente, yo entiendo, fue un accidente. Es que mira que, no te preocupes, mi amor, ahorita lo vamos a limpiar y no va a pasar nada, mira aquí, le hicimos ahí. Limpiecito quedó, hasta brillando, ¿verdad? ¿A quién creen que vio a mi esposa ahí en esa escena? ¿A Jesús? No vio a Guillermo. Si yo en ese momento me lo hubiera ido a la yugular, hubiera visto a Guillermo, ¿sí? ¡Auxilio! Sí, hubiera visto a Guillermo. Pero vio a Jesús en Guillermo. Vamos, esto lo presento como ejemplo, para que se den cuenta que de repente pasan cosas así. Que de repente son cosas que ocurren en el diario vivir, en un matrimonio, ¿sí? Mi amor, la comida está un poco fría. ¡Ay! Ahorita te la caliento. ¿Y ahora no me vas a gritar? No, mi amor, simplemente se caliente y ya. Ven a Jesús, ¿no? Etcétera. Podríamos poner muchos detalles, pero esta es la idea. Pues ahora nuestros vecinos también necesitan ver a Jesús. Un vecino me dijo, llegó el perrito del vecino, yo tenía abierta la puerta de mi casa, vivo en un condominio, y llega ese perro y se pone a dar vueltas a mi mesa de centro y levanta la patita y se hizo pipí. ¿Y qué hiciste? Pues limpié la pipí y le llevé el perrito a su dueño. ¿Y le dijiste algo? No había nada que decir. La Biblia dice, ¿cómo se llama? Se me fue el término de la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y así podríamos mencionar muchos otros detalles en donde la gente necesita ver a Jesús y nuestro trabajo es muy variado. Necesitan escuchar de otras mujeres, muchas mujeres, muchos hombres de otros hombres, muchos adolescentes de otros adolescentes, o quizá de personas que enseñen a los niños. Nunca sabes el fruto del trabajo tan variado que hay y lo que puede hacer en las personas. Solo dos detallitos más. No sé cómo voy de tiempo, perdón. No me tomé el tiempo. ¿Ya estoy? ¿Más o menos? Nada más faltan 2 horas, ¿no? No. 2 ejemplos, déjenme dar aquí, muy importantes. Un señor una vez iba pasando por un jardín y se encuentra a un grupo de 4 jovencitos jugando y decidió acercarse a ellos. ¿Sí? Jovencitos, ¿qué día es hoy? ¿Domingo, señor? ¿Qué no es el día de adorar al Señor? Sí, señor. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí en el parque? Es que nadie nos ha invitado. Pues entonces yo los invito. Vengan conmigo, acompáñenme, vamos a una clase de la Biblia. Se interesó por ellos y los empezó a enseñar en la Biblia. Este hombre un día se estaba preguntando si su trabajo había tenido algún fruto, porque es muy fácil que, oye, es que los niños se convierten, pero después te los encuentras que están en la cantina, o que ya fueron a la prisión, o están en drogas, pero hay muchos otros que no. Y él estaba dolido de algo que le había sucedido al enterarse de la noticia de un joven, y en eso le llega una carta. Y en esa carta le dice, a través de esta carta queremos mostrar nuestro agradecimiento a usted por habernos llamado ese día que estábamos en el jardín a escuchar la palabra de Dios. Y queríamos decirle que nosotros aceptamos a Cristo desde que usted nos compartió el Evangelio y hasta la fecha Dios ha hecho nosotros personas de bien. Y firmaron la carta el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos. No me acuerdo exactamente cuál fue, pero ahí nada más se las dejo. Había otro caso de un señor que estaba dando una predicación, un pastor, y al final dice, ¿alguno de ustedes quiere compartirnos algo? Hay algunas iglesias donde lo hacen antes, hay algunas que lo hacen después. En ese momento una persona levanta la mano y le dice, sí, fíjese que yo me encontraba en Australia y pues estaba tomando un autobús en la esquina del Rey y de repente siento que me jalan el saco
Y me volteo y era un hombre bajito que me dijo, ¿sabe usted a dónde se iría si muriera esta noche? No, señor, no me he hecho esa pregunta. Le voy a regalar este folleto y le dice, ¿cómo poderse ir al cielo? Yo leí el folleto en mi hotel y ahí me convertí. Muchas gracias por compartirlo. Entonces este amigo de repente se encuentra en otro lugar y escucha otra historia semejante de la misma persona en el mismo lugar. Luego se encuentra en otra ciudad y escucha otra historia semejante del mismo lugar y de la misma persona. Entonces le despertó curiosidad. Y él tenía que estar en unas conferencias en Australia y él dijo, este es el momento adecuado para ver si conozco a este singular personaje. Se fue a sus campañas, después de las campañas se dirigió a esa esquina del Rey y hacía como que estaba esperando el autobús. Cuando en eso le jalan el saco, se voltea y le dice, apuesto que me va a decir que a dónde me iría si yo me muriera esta noche. ¿Cómo lo supo? Entonces el hombre le dice, tengo mucho que contarle. Lo invitó a su casa y mientras tomaban un café, aquel hombre le comentó que era marinero y cuando se jubiló decidió dedicarse al Señor, pero no sabía cómo hacerlo. El trabajo es muy variado. Y tomó la decisión de compartir folletos a la gente. Y entonces este hombre le empieza a contar cada una de las historias que él conocía, de las personas que se habían convertido al leer ese folleto y que habían dado testimonio de su fe públicamente. El hombre llorando le dice, ¿sabe que yo hace unos días estaba orando a Dios, preguntándole si mi trabajo había sido algo fructífero o algo en vano? Y con esto que usted me está diciendo, creo que Dios me está contestando. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo es variable. Y hay muchas formas de trabajar para el Señor y Él las usa todas. Nuestro acompañante es el Todopoderoso. Leamos en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Ahí también aparece en el 6, 2, Damaris, está el 6, 1 y 2. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1, vamos a leer ahora. Dice lo siguiente, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Él es quien está con nosotros, Él es quien nos impulsa a compartir el mensaje. A veces es un impulso que sientes de ve y háblale a esa persona. Algo así como lo que le pasó a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y oyó que estaba leyendo el libro de Isaías y le habló de Cristo y se convirtió. La persona que me vio a Cristo me contó que una vez él estaba en un elevador y sentía a ese acompañante, al Espíritu que siempre está en nosotros, que le decía, comparte algún folleto. Eran como 4 o 5 personas, ¿no? Y él aquí con la mano, ahí traía sus folletos y ¿a quién se lo comparto? Comparte un folleto y se abría, salía la persona, se volvía a cerrar y seguía ese mismo llamado hasta que finalmente se va el último y antes de que se fuera de su alcance le dice, mira, te comparto este folleto, te habla de cómo llegar al cielo a través de Cristo. Y aquel hombre recibe esto y se regresa y le dice, ¿qué me dijiste? Mira, es que en este folleto te muestra cómo puedes tomar una decisión para tener una relación con Dios y tener vida eterna. Dice, oye, tú no tienes ni idea de cuánto necesito de esto. ¿Podríamos platicar más? No pudieron platicar más. Cuando él me comentó esto, me decía, mira, si en ese momento, primer momento, le hubiera compartido el folleto a las personas, al único que no se lo hubiera dado hubiera sido a este.
Hubieras visto qué cara tenía. Yo pensaba que si le daba un folleto a este hombre me lo iba a reventar en la cara. Y era el que más necesitado estaba. El que nos impulsa es Dios. Porque Él sabe la gran necesidad del ser humano. Y nosotros también ya la sabemos. Así es que hagamos caso a estos impulsos divinos. Él quiere que llevemos su mensaje. Y los medios ya están provistos. El Señor nos ha dado los medios para hacerlo. Como ejemplo, leamos ahí en Lucas capítulo 19, versículo 13. Dice lo siguiente: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Tenemos el otro de los talentos, a uno dio 5, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, y cada uno trabajó de acuerdo a lo que Dios le dio. Unos tienen unos dones, otros, pero el llamado a compartir el mensaje, a predicar el mensaje, es de Dios, a todos. Y recuerdo un amigo que tenía, podríamos decir, un don para evangelizar, que estaba en la mesa un discípulo de él compartiendo el mensaje de Cristo a un amigo de este discípulo. Y entonces este discípulo estaba compartiendo el mensaje y le citó un versículo, y él por acá, yo le hubiera citado tal otro. Y luego le dijo un razonamiento que lo condujo a otro versículo, y él dice, yo le hubiera dicho otra cosa y yo le hubiera compartido otro versículo, tal otro, ¿no? Y así, cuestionándole todo lo que éste estaba compartiendo, y al final le dice, ¿te gustaría dar ese paso de entregar tu voluntad al Señor? Sí, la quiero entregar ahorita, sí, yo quiero. Y se convirtió. Entonces, no es que tanto sepas como el cargo que tengas y la guía que recibas del Señor en ese momento. Porque el Señor está con nosotros, está en nuestros corazones y ya nos dio los dones o talentos que necesitamos para poder compartir el mensaje de salvación. Y lo primero que necesitamos hacer para poderlo compartir es tener la salvación nosotros mismos, sino de qué les vamos a compartir, ¿no? Pero ya una vez que la tenemos, es de lo que se trata, que compartamos también a otros. Y las recompensas te esperan en el cielo. Recordamos lo que le dijo Dios a Daniel ahí en Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice Daniel 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Él sabía que al morir le esperaba la eternidad en el cielo y que un día estaría viendo cara a cara a su Señor, por el cual había vivido en fidelidad. Él había visto cómo se habían llevado cautivos a varios de sus amigos y a él mismo, cómo habían muerto muchos de los seres queridos que él tenía, y tenía muy claro que Jeremías había estado hablándoles y los profetas habían estado advirtiéndoles acerca del juicio que vendría porque se habían apartado del Señor. Y entonces él, en ese camino hacia el cautiverio, él tomó la decisión de vivir fielmente para Dios. Y con su vida lo manifestó. Y fue un hombre íntegro. Repito, fue un hombre íntegro. O sea que el cambio que Dios hace es en todas las áreas de nuestra vida, para que vivamos en integridad. Cuando Él dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y corregir a los que contradicen.
Este es la integridad de un anciano. Pero ¿se han preguntado si Dios tiene otros requerimientos para el resto de los creyentes? No. Dios no tiene diferentes estándares para diferentes tipos de creyentes, no. Son los mismos requisitos para todos los creyentes, solo que el anciano tiene que ser ejemplo. Pero son los mismos requisitos para todos los creyentes. Dios no tiene diferentes estándares, Dios no tiene diferentes requisitos, son los mismos. Y esto lo único que muestra es el poder de Dios en el corazón de esa persona, transformándola, haciéndola semejante a Cristo. Y esto es lo que debemos compartir. Y si tú te dedicas a este trabajo, un día llegarás a la presencia de Dios y oirás: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor por toda la eternidad. Amén. Yo creo que no hay nada que podamos nosotros anhelar más que trabajar para el Señor y llegar allá al cielo y que te dé esas recompensas, esas coronas, quizá esas coronas de oro que sentirás que te queman en esa mano porque sabes que tienes que arrojarlas a los pies de Jesús, pero tendrás algo que arrojar a sus pies. Y qué gozo estar en la eternidad con el Señor y escuchar esas palabras de sus labios. Yo creo que tiene que ser en un estado diferente del que estamos, porque si tú te pones a pensar que ahorita el Señor te dijera eso, te morías, te daba un infarto, te derretías. No tenemos la condición para soportarlo, como sí sucederá en aquel momento con nuestro Señor. El Señor que está anhelante de escuchar esa voz de arrepentimiento para conversión del incrédulo. El Señor que está anhelante de escuchar esa voz de nosotros para decir: Señor, perdóname, porque no he hecho lo que debería de hacer, pero sí lo quiero hacer nuevamente. Quiero trabajar para ti. Y con esto termino. Había un señor que llega con un pastor y le dice: pastor, yo ya estoy cansado de tantas decisiones que he tomado y sigue mi vida igual, no he arreglado nada y he hecho una redecisión y reconversión y ya estoy cansado de esto. Creo que para mí no hay solución. Y le dice: a ver, Pedro, si el Señor Jesús se materializara en este momento aquí, ¿tú qué harías? ¿Correría a sus pies? ¿Y qué le dirías? Ay, le diría: Señor, soy un terrible pecador. ¿Y qué le pedirías? Oh, le pediría a Dios: por favor, te pido que me perdones. ¿Y qué crees que te respondería? Este hombre se quedó pensando en esas palabras, se le iluminó el rostro y dijo: yo sé que me respondería: quiero ser perdonado. Pues acabas de decir lo que el Señor quiere que hagas y lo que el Señor quiere hacer contigo. Esa fue la clave para que este hombre se definiera permanentemente por el Señor. Y estas son las palabras que el Señor quiere decirnos. ¿No has considerado a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, de universidad, que pasan alrededor de ti y no les has hablado del Evangelio? Puedes ir con el Señor y decirle: perdóname, Señor, he sido negligente, pero ahora quiero obedecerte. Me darás la gracia de llegar con ellos para hablarles y presentarles tu mensaje de salvación, el más importante que necesita oír todo ser humano. Yo espero en Dios que sí, porque ¿qué otro sentido puede tener la vida? Míralo en la cruz.
todo golpeado, lacerado, con su corona de espinas, con sus manos y pies clavados, agonizante. Y todo esto lo hizo para que tú seas millonario, lleno de salud, próspero. Jamás. Lo hizo para perdonarte de tus pecados y darte salvación eterna. Y eso es lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos esta oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra y darnos cuenta que tú quieres que nosotros, ahora que somos salvos, que entendamos que tú no nos llevaste en ese instante a tu presencia porque tú querías que nosotros trabajáramos para ti y poder gozarnos en este trabajo de compartir tu mensaje de salvación a otros. Un trabajo que allá en la eternidad ya no se va a llevar a cabo, porque allá todos seremos salvos. Un trabajo que es un privilegio que nos das ahora aquí en la tierra con las personas que nos rodean. Danos, Señor, ese cargo, danos esa gracia de llegar con tu mensaje y hablarles a la necesidad primordial de su vida, de que vengan a los pies de Jesús. Señor, te pedimos que tú sigas edificando esta iglesia y bendiciéndola, usándola poderosamente, Señor, avivándola cada día, para que sea una iglesia donde tú te muevas con libertad en cada corazón de cada creyente y a través de ellos darte a conocer a los que los rodean en esta comunidad. En nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te rogamos por nuestros hermanos que están padeciendo del COVID, que tú guardes sus vidas, Señor, que ellos clamen a ti por su salud para tu servicio, porque no hay otro sentido para cual tener la salud. Y te rogamos también, Señor, por nuestros hermanos que han partido, que consueles los corazones de los que han tenido seres queridos que han partido. Y también, Señor, te pedimos que sigas guardándonos a nosotros en esta salud para tu servicio. Provea nuestras necesidades económicas, provea nuestra salud, líbranos de esta pandemia. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Y sigue fortaleciendo el corazón del pastor Zenaido y sanándola plenamente de sus pulmones y de todo su cuerpo, Señor, para que siga sirviéndote en esta iglesia y sirviéndote en todos los trabajos que tú le has permitido desarrollar. Para gloria de tu nombre te lo pedimos también a través de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.